Bienvenidos, estimados hermanos, nuevamente su programa Semilla de Fe y Esperanza, llevándole hasta su hogar lo que es el Evangelio del día. Hoy el tema que nos propone la iglesia es cómo entender la acción y la función de la Santísima Trinidad. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo trata de revelarnos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 31 hasta el versículo 36. Allí vamos a enfocarnos. Busca tu Sagrada Escritura, ábrela, desempólvala, o la tienes bien señalada con todos los días, ¿verdad? Hoy hemos estado estudiando, hoy prácticamente finalizamos el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Prácticamente lo hemos visto entre lunes, martes, miércoles y jueves. Imagínate, 4 días nos hemos llevado estudiando y reflexionando lo que es el capítulo 3. Que el capítulo 3 es algo fundamental. Yo le decía a un hermano, ¿verdad? Él me decía, hey, ¿qué dice en San Juan 3:16? ¿Qué pasa, varón? Le dije yo, ¿verdad? Esa cita bíblica hasta los niños más chiquitos la tienen que haber aprendido ya. No digamos usted que ya está adulto. ¿Por qué estamos mencionando eso? Porque si usted se recuerda, o si usted es inteligente, ha oído o ha visto los niños, por ejemplo, de papás protestantes, esa es la primera cita bíblica que es la más punzante, eficaz, la más aprendida de memoria de sus hijos. Y nosotros, ni nosotros los adultos, muchas veces nos hemos aprendido esa cita bíblica. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El que viene de arriba está por encima de todos. ¿Quién es el que viene de arriba? ¿Quién es el que vino de arriba? Jesucristo. Por eso que Él está encima, por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. ¿Cuántos años, siglos llevamos ya hablando de la resurrección de Cristo? Y muchas personas no quieren creer. Y que Cristo nos la vino a revelar. Y aún así no queremos obedecer. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Porque Dios sí es real. Dios sí nos enseña la realidad de las cosas celestiales que hay en su presencia en el cielo, y las ha querido venir a revelar en la tierra a través de su Hijo. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, es decir, Cristo, y da el Espíritu sin medida. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el cielo, en el Hijo, vive de vida eterna. En el que cree en el Hijo. Y de ayer hemos estado hablando de eso. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. El que no cree en Cristo nunca conocerá la verdadera vida, porque la vida es Cristo. Cristo nos ha venido a revelarnos lo que nosotros tenemos que conocer. Por eso que muchas veces hemos dicho que aquí en la tierra es donde tenemos que aprender a saborear la vida eterna. No esperar llegar al cielo como muchos están esperando, que le llegue una gran enfermedad, que lleguen a unos 80 años para arrepentirse y buscar a Dios. Nosotros no. Nosotros estamos dando de nuestra plenitud de condiciones físicas,
Es decir, antes que lleguemos a experimentar ya una gravedad mortal. Muchas personas, hasta que lleguen ya a un hospital, mandan a buscar un sacerdote que los confiese, que le haga la unción de los enfermos. Mientras que nosotros, hermanos, a temprana edad nos hemos dejado encontrar por Dios, enamorarnos de Dios, y le estamos sirviendo con agrado, con gusto, con amor, no a la fuerza. A veces nosotros los pobres tenemos que hacer trabajos a la fuerza, porque no hay donde escoger trabajo que a mí me guste, que los pueda desempeñar. Entonces, cuando uno encuentra un trabajo, encuentra un quehacer y lo hace con amor y por amor, porque le gusta hacer aquello, ese hombre es feliz, esa mujer es feliz. ¿Verdad? Eso es lo que pensamos nosotros a través de la Sagrada Escritura. Hoy nos está hablando del Padre, del Hijo, y el Hijo nos viene a revelar también la acción del Espíritu Santo. Trinidad, tres, tri es tres, y unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. La unidad, lo que Cristo nos quiere enseñar, lo que simboliza también el matrimonio, lo que simboliza también la iglesia de Cristo para nosotros. Escuche lo que dice acá, versículo 34. Aquel que Dios ha enviado habla la palabra de Dios. Cristo nos enseñó la palabra de Dios, no su propia palabra, la palabra propia de Cristo, sino que lo que Dios Padre le enviaba a decir y a hacer. Y Dios da el Espíritu sin medida. Dígame usted, ¿cuántas sectas no aceptan, perdón, la repetición de la palabra? Sectas son religiones, ideologías, no aceptan la Trinidad. Y Cristo mismo nos está enseñando qué es la Santísima Trinidad, quiénes son la Santísima Trinidad, cuál es el papel de la Santísima Trinidad. Y es, primero, conservarse ellos unidos. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en comunión, viven en unidad, ¿por qué nosotros no vivir lo mismo? Si somos sus testigos, si somos sus discípulos, si somos sus apóstoles, ¿por qué nos cuesta vivir unidos? ¿Por qué siempre hay división? ¿Por qué siempre hay rivalidad? Cristo nunca quiso actuar. Yo mismo también, mire, voy a subrayar esta frase, porque en realidad nos damos cuenta que es una frase importante. Habla la palabra de Dios y da su Espíritu sin medida. Ahí está. Qué bonito. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Dios puso todas las cosas del misterio de salvación en las manos de Jesucristo. No podemos ir a buscar otra salvación por otros lados, por otros medios, que no es Jesucristo. Pero también con eso no quiero decir, porque estamos hablando de la Trinidad Santa, Santísima Trinidad. No estamos hablando que la salvación únicamente está en la doctrina de Cristo, como la ideología de la fe en Jesús. No, está en Cristo, sí, pero desde la doctrina, desde la enseñanza de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu Santo a nosotros no nos da unidad, si el Espíritu Santo no nos hace entender que hay que obedecer al Padre, que hay que obedecer al Hijo, entonces nosotros estamos cayendo en la desobediencia, en la rebeldía, en la división, en el sectarismo. Y eso, San Pablo mismo, que es especialista en la teología, nos contradice. ¿A dónde, hermano? Bueno, vamos a la carta a los Gálatas, si tú quieres, capítulo 5, versículo 22 en adelante.
Ahí habla de los frutos del Espíritu. Pero lo de los frutos de la carne los comienza a hablar en el versículo 19, donde nos dice cuáles son los frutos de la carne. División, sectarismo. No sé si te los puedo encontrar ligero. Estimados hermanos, nosotros tenemos esta gran posibilidad que la Iglesia Santa nos regala de poder entender todas estas partes preciosas de la Sagrada Escritura. No nos dejemos engañar. Verso 19 del capítulo 5 de Gálatas. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Quien habla estas cosas, quien actúa, se relaciona, se mueve en estas palabras que vamos a mencionar, son antivalores, son anticristianas y no vienen del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? La fornicación, vienen los frutos de la carne, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos, pero no a los ídolos como dicen los hermanos protestantes, que los que tenemos los católicos. Yo aquí tengo esta crucita, esta imagen de Jesús crucificado, pero esto para mí no es un ídolo, no es un Dios. Es nada más la figura que representa el catolicismo, porque el catolicismo radica su fe en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solo en la muerte, no solo en la cruz. La cruz nada más es un símbolo. Imagino al apóstol Pablo predicando con una mano aquí una crucita, diciéndole de verdad, enseñándole. Veamos el capítulo 3 y ahí experimenten ustedes si Pablo no quiso hablar, porque era más fácil transmitir el evangelio de Cristo con una imagen, una figura de una cruz, que hablarle solo de la cruz, ¿verdad? Vamos, seguimos siempre los frutos de la carne. División. Los que se dividen y hacen sectas, los protestantes, los anticristianos, porque protestan de Cristo. División, sectarismo. No solo me divido de la iglesia de Cristo, no solo me divido de la Santísima Trinidad de Cristo, sino hago mi propio grupo. Soy de la fe en Jesús. ¿Y el Espíritu Santo qué? No vale. ¿Y el Padre qué hizo? No, tampoco. Testigo de Jehová. Allá sí, Jehová sí, Dios sí, pero el Hijo tampoco vale. El Espíritu Santo no tiene nada que ver en este entierro. Mire qué cosas, mire qué tremendo, mire qué cuestiones más curiosas. Vamos a los sabatistas, adventistas del séptimo día. Cristo les da igual también a ellos. Los musulmanes, el islamismo. Cristo no tiene ningún poder, ningún valor. Y dígame usted si en el mundo entero no hay un montón, miles de sectas hablando en contra de Cristo, hablando en contra del Espíritu Santo, y que solamente el Padre, y que Cristo es un hombre común y corriente, ¿verdad? ¿Cuántos herejes han existido en la historia hablando en mal de Jesucristo? Y solo hablan a favor de Alá, es decir, Yahvé Dios, o Jehová, como le llaman también la mayoría de sectas protestantes. Ni Jehová ni Alá. El nombre de Dios es Yahvé, que significa ser, existencia o estar. El verbo, tú vives, ¿verdad? Ser o estar. ¿Por qué? Porque Él está donde quiera, con quien quiera, quien lo invoque. Está en todas partes porque es omnipresente y omnisciente. Estimados hermanos, no quiero quitarles más el tiempo. Solamente les mencioné nada más las palabras más de los frutos, ¿verdad? Pero si te quiero oír más, los que les mencionaba ayer, al cielo no van a entrar los borrachos, ¿sí sabe? Envidia, borrachera, orgías. Los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice el apóstol Pablo, capítulo 5 de Gálatas, verso 19 al versículo número 21. Y luego, si usted quiere leer, lea el versículo 22, los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo tomó protagonismo después de la partida o de la ascensión de Cristo al cielo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más en la reflexión del Evangelio de este día. Hasta la próxima.